Bueno, una vez más, sean bienvenidos en esta mañana para glorificar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hoy vamos a continuar en el capítulo 4. Podemos abrir nuestras Biblias o los que tienen en sus dispositivos electrónicos pueden encenderla. Yo por aquí tengo una bebida, no sé si se acuerdan que la última vez la derramé, esta vez no me va a pasar lo mismo. Entonces, voy a seguir el ejemplo del pastor, que dijo que esto podía tener un multipropósito, aunque que parece aquí también que está como inclinado, ¿no? ¿Sí? Aquí abajo. Ok, en la multitud de consejeros se halla la sabiduría, ¿sí ve? Así que bueno, amados hermanos, vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Marcos. Estuvimos viendo la semana pasada las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este capítulo 4 vamos a continuar esa segunda parte acerca de las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios. La semana pasada pudimos ver la parábola del sembrador, cómo Cristo empezó a enseñarle a la multitud a través de las parábolas. Y hoy también vamos a ver un conjunto de parábolas que le siguen a la parábola del sembrador. Vamos a estar viendo 3 parábolas. Pero también es clave lo que aprendimos la semana pasada y entendimos que hay 2 tipos de audiencia, porque en las multitudes siempre hay de todo. A Jesús lo siguieron las multitudes, pero ahí tenía a sus más acérrimos enemigos, y también habían quienes simplemente querían buscar un beneficio de él, pero no venían por él y su mensaje, lo cual era de prioridad en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, predicar el evangelio del reino de Dios. A este evangelio le seguían los milagros y las señales, así que muchos querían seguirlo solamente por recibir un beneficio de Jesús. Pero también habían quienes le seguían porque habían oído el mensaje y le seguían porque estaban sus discípulos a quienes él había llamado, y también habían quienes le seguían porque querían oír el mensaje del reino. A estos Jesucristo, tomándolos aparte, como lo vamos a ver, les continúa enseñando a través de las parábolas el mensaje escondido o el misterio que conlleva el mensaje del reino, porque el propósito de las parábolas era en un principio esconder ese mensaje de aquellos que rechazaban abiertamente el mensaje de Jesucristo, pero también era traer revelación a aquellos que con mansedumbre querían oír la palabra de Dios. Estos porque habían sido preparados como esa buena tierra por el Padre para que fuese sembrada la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Los que le rechazaban no entendían el mensaje oculto de las parábolas y por ende pues quedaban en ignorancia. Pero a los que estaban cerca, Jesús le declaraba todas las cosas claramente, mas los que estaban lejos quedaban todavía con el velo. Así que vamos al capítulo 4, al versículo 21, vamos a estar estudiando hasta el versículo 34 y vamos a ver las 3 parábolas que tenemos en esta sección de las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios. También les dijo, ¿a quiénes? Ya lo dijimos, a sus discípulos y a aquellos a quienes le seguían, los que tenían un corazón y una actitud de escuchar, que tenían un corazón enseñable. Así que vemos esta parábola que dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Así que Dios, el Señor usa esta analogía y nos enseña que la luz de la palabra de Dios, es la luz de la palabra de Dios la que se enciende y no se pone debajo de un almud. Esto le dijo Jesús a sus discípulos respecto al conocimiento que hay detrás de todas las parábolas.
esa luz no es para ponerla, perdón, no se pone debajo de la cama, no es para ponerla, o no es para ponerla en el candelero. Versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Esta parábola es un complemento de la parábola del sembrador, le continúa, le sigue, y a la vez también es una palabra que corre en paralelismo con la enseñanza de la parábola del sembrador. Lo que aprendimos también la semana pasada es que la parábola del sembrador nos ayuda a entender el significado de las demás parábolas. La luz es el mensaje de la palabra del reino revelado que alumbra. Jesús también dijo que Él era la luz del mundo. Esta palabra, este mensaje que ha sido revelado en la explicación de la parábola del sembrador, y ahora que Dios les muestra cómo esa luz es ese conocimiento que ellos han recibido de cómo la palabra de Dios es la semilla que se siembra en buena tierra y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, no es para ponerla en el candelero, ni para es para ponerla en el candelero, pero no para ocultarla, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz. Aquí el énfasis está en el poder de la palabra, amados hermanos. El énfasis está en el poder de la palabra, cómo ella es luz, el conocimiento es luz. La revelación es ese conocimiento que recibimos acerca del mensaje oculto, la enseñanza espiritual que hay detrás de la parábola. Ese mensaje, esa luz, es necesario que nosotros también la exhibamos, porque el conocimiento es igual a responsabilidad. Cuando el mensaje del evangelio es entendido por nosotros, él también conlleva una responsabilidad. Así que luz igual a revelación, revelación igual a conocimiento y conocimiento igual a responsabilidad. Porque ¿qué estamos nosotros haciendo con la luz que Jesús ha dado en nuestras vidas? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Jesucristo usa estos dichos para mostrarle a sus discípulos la forma y el entendimiento como ellos están entendiendo, cómo ellos deben de oír, prestando atención al mensaje que Jesús les está dando. Cómo ellos deben oír atentamente, porque es importante que nosotros oigamos atentamente. Ellos fueron llamados aparte, pero Jesús le está diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga, oiga con atención. El que inclina su oído para escuchar el mensaje. La diferencia muchas veces de las personas o de algunos es que esperamos que se nos explique el mensaje para entonces mirar a ver si tomamos la decisión de obedecerlo. La verdad es que la actitud debe de ser oír el mensaje con la intención de obedecerlo. ¿Sí? Una vez entendiendo, obedecemos ese mensaje, pero la actitud es de querer obedecer el mensaje, de entender el mensaje y de atesorar el mensaje, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestro camino, es lumbrera a nuestro camino. Ella es la luz que alumbra a todos. Así que Jesús le dice: si tiene alguno oídos para oír, que oiga, oiga atentamente. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Aquí lo que vemos es un sistema progresivo de entendimiento y de crecimiento en la comprensión de lo que es el mensaje del reino de Dios, de lo que es el evangelio. Jesús les está mostrando a sus discípulos que los que tienen la actitud de oír con humildad, con mansedumbre, con querer obedecer la palabra de Dios, los que aman la palabra de Dios, a medida que entienden, se les añadirá mucho más entendimiento. Y así el Señor va a traernos a un crecimiento total de la comprensión de lo que es el mensaje del reino. Hasta ese momento ellos estaban escuchando las enseñanzas de Jesús,
pero nosotros podemos ver que ellos tuvieron la oportunidad de recibir todo el mensaje de Jesús y que esa luz de ese mensaje se hizo evidente y se hizo claro el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque allí fue expuesta la obra completa de todo lo que Él les venía enseñando. Y allí es cuando ellos pueden ver cómo la obra de Cristo y esa luz es manifiesta a todos allí en esa cruz. Así que esto es maravilloso, porque cuando oímos, no solamente estamos alimentándonos, sino que también nuestro apetito espiritual por las verdades de Dios crece y va en aumento. Así que es necesario amar la palabra, atesorar la palabra, escuchar atentamente, porque ha sido Dios quien nos ha dado la oportunidad de creer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor el que ha preparado nuestros corazones, es el Señor el que está obrando en nuestras vidas. A través de su palabra, ella es la que tiene el poder, ¿sí?, de darnos el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero nos corresponde entonces tener hambre y sed de la palabra. Y pensaba en aquellos misioneros que de pronto van al Amazonas, algunos han ido al Amazonas, a esas regiones lejanas, y ahí están los indios que están siendo evangelizados por esos misioneros. Y ellos se levantan en la mañana, ¿sí?, y caminan 20 kilómetros hasta la orilla del río, bien temprano, a las 3 de la mañana, toman a su esposa, toman a su hijo, y luego se montan en esa canoa, cruzan el río al otro día, llegan a la orilla y caminan otros 20 kilómetros y llegan donde está el predicador, esperándolos ansiosamente para predicarles la palabra. Y se sienta a predicarle la palabra y pasa el tiempo. Y llega el mediodía y el indígena le dice: no hay más de la palabra, pero ya es mediodía. Quiero un poco más de la palabra. Quiero más, que me hables más de Jesús. Quiero más de la palabra. Le dice: bueno, un poco más, y pasa otra hora. Y el predicador no ha terminado y le dice: otro poquito más de la palabra, otro poquito. Y le llega a las 2 de la tarde y le dice: bueno, ya no puedo darte por hoy más palabra. Tienes que irte, tienes un largo camino que recorrer. Y este indígena desciende de ese lugar mirando al predicador y diciéndole: la próxima semana nos vemos para hablar más de la palabra y del evangelio y de Cristo. Y el indígena va caminando con su hijo y con su esposa. Lleva el remo de la canoa y tiene que devolverse los mismos 20 kilómetros, volver a cruzar el río y caminar otros 20 kilómetros en la otra orilla del río para llegar a su casa. ¿Por qué hace esto el indígena? Porque tiene hambre y sed de la palabra, porque ama la palabra. Ama la luz que la palabra ha traído a su vida. Ama el mensaje de Cristo que lo ha salvado y lo ha redimido de sus pecados. Es por eso que él tiene hambre de Dios. Y sin importar esa dificultad, lo hace. Así que a nosotros nos ha sido encomendados también encender esa luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. El Señor también está preparando a sus discípulos para que ellos también entiendan que ellos han de llevar esa luz, han de encender esa lámpara, porque tal vez había un cuestionamiento lógico en la mente y en el corazón de los discípulos, y era que siendo Jesucristo quien predicaba, quien hacía milagros, ¿por qué habían algunos o por qué su mensaje no estaba hallando cabida en las multitudes? Y tal vez ellos eran pocos los que le estaban siguiendo hasta el momento. Pero no importa si eran pocos, el asunto es que la comisión les iba a ser encomendada de encender también esa lámpara. Pero esto iba a venir a través del crecimiento, de oír, entender
comer la palabra, como dijo Jeremías, hallé tus palabras y las comí y fueron gratas, fueron dulces como la miel a mi paladar. Entonces, el conocimiento es progresivo. Dios sobreabundará en añadir a vosotros los que ¿qué? Los que oís. Pero ¿cómo oímos? ¿Cómo estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Qué efecto está teniendo la palabra de Dios en nuestra mentalidad, en lo que nosotros creemos de Jesucristo? ¿Cómo la palabra de Dios está transformando nuestra manera de creer? ¿Cómo la palabra de Dios nos está limpiando de nuestros sincretismos que tenemos muchas veces? O de las tradiciones de nuestras religiones muchas veces. ¿Cómo el evangelio nos está trayendo más gracia y paz al entender que por su obra nosotros hemos sido salvados y no por nuestras propias obras, ni por nuestra moralidad, ni por nuestro legalismo, sino por la gracia de Dios? Así que los que tienen un corazón sencillo, ¿sí? Los que tienen un corazón sencillo y humilde y que tienen una actitud de obedecer la palabra, ellos van a seguir creciendo cada día más en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra. Los que ignoran van a quedar en ignorancia, porque la escritura dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbrase la luz gloriosa o no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los discípulos entenderían toda esta verdad después de la cruz también, porque aún después de la cruz Jesucristo resurrecto aún les continuaba enseñando durante 40 días. Pero esa palabra quedó atesorada en sus corazones, y aunque en un momento de sus vidas ellos tenían temor de hablar por medio a los judíos, todos nosotros sabemos que eso cambió cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron con denuedo el mensaje del evangelio de Cristo, porque recibirían poder para hablar en su nombre. Así que muchos de los que siguieron a Jesús pudieron ver en Cristo, por la gracia y la obra del Padre, que este hombre sencillo, este simple hombre, no solamente era un hombre común, sino que era el Hijo de Dios, conforme Marcos también lo estaba revelando a su audiencia romana y a los creyentes del tiempo, de su época. Este Jesús, que parecía un hombre simple, era el Hijo de Dios. Ese es el tesoro que se nos ha confiado para compartirlo con otros. Así como esa lámpara que no se esconde, nosotros no debemos esconder el mensaje, porque tenemos esa responsabilidad. El mundo actual también está en tinieblas como lo estaba aquel mundo, pero Jesús es la luz de este mundo y su mensaje. Así que el creyente desea la palabra, la comparte y la lleva y la multiplica con gozo. Así que podemos pasar a nuestra segunda parábola, que tiene conexión con lo que venimos hablando. Decía además, porque esto se suma a lo anterior. Así es el reino de Dios, versículo 26. Vamos a ver la parábola del crecimiento de la semilla. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Jesús está usando elementos de la vida cotidiana, y esto claramente se conecta con la parábola del sembrador, donde la semilla viene siendo la palabra de Dios, la palabra del reino. Así como el granjero o el sembrador que esparce la semilla, ¿sí? Siembra la semilla. Aquí nos está hablando del tiempo, porque dice que él duerme y se levanta de noche y de día.
No sé, ah, al principio no entendía por qué dice de noche y de día. Debería ser de día y de noche. Lo que pasa es que para los judíos el día comenzaba al atardecer, por eso se levantaba de noche y de día para ver, pero esto no es lo importante ni es el significado importante de esta parábola. Lo significativo aquí es lo que ocurre con la semilla. Aunque el hecho de que menciona de que él se levanta de noche y de día nos habla del tiempo en que hay que esperar, pero el significado profundo es que él no entiende cómo crece la semilla. O sea, el granjero no tiene el control de lo que está ocurriendo bajo tierra. El granjero no tiene dominio sobre lo que está ocurriendo con la semilla. ¿Ok? Él puede plantar la semilla, sembrar la semilla, esparcir la semilla, pero no tiene control con lo que está ocurriendo allá en lo oculto. Así también es el reino de Dios, cómo se revela en lo oculto, y vamos a ver más adelante también cómo se revela en lo pequeño, en la semilla de mostaza, en lo que parece insignificante y lo que llega a ser. Pero en este caso, él no tiene control de lo que está ocurriendo adentro. Él no sabe cómo ocurre esto allí, porque la semilla tiene vida en sí misma, o sea, tiene crecimiento automático. ¿Sí? Tiene la vida dentro de ella. Jesús también se plantó como un grano de trigo. Él dijo de sí mismo, dije, cuando el grano de trigo muere, es echado en la tierra y entonces lleva mucho fruto, cuando él estaba hablando acerca de su muerte y lo que vendría a traer su resurrección para nuestra vida, el fruto que somos tú y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, somos la corona de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que no tiene control. Así nosotros, como obreros, como sembradores, como el granjero, no tenemos control de cómo Dios manifiesta su gloria, cómo Dios da el crecimiento a su obra. Muchas veces pensamos que tenemos que ayudarle con estrategias humanas, que tenemos que ayudarle a Dios para ver cómo hacemos para que el reino de Dios se establezca. A veces pensamos que porque no vemos la obra de Dios, porque no la entendemos, necesitamos que Dios abra nuestros ojos para entender que Él está obrando. Para los discípulos, Dios estaba obrando, aunque las multitudes no respondían, Dios estaba obrando, Dios tenía un plan. La semilla, la palabra del reino estaba creciendo en lo oculto y pronto se manifestaría y saldría a la luz. ¿Sí? Así que no tenemos ese control, no podemos controlar lo que Dios va a hacer. Nuestro trabajo es sembrar la semilla, esa es nuestra labor, predicar el evangelio a toda criatura. No sabemos cómo crece en el corazón de las vidas, no sabemos cómo ella trae el reino de Dios a cada uno de nosotros, porque ese reino de Dios se proyecta ahora en nuestras vidas, en aquellos que voluntariamente y con humildad y mansedumbre se han sometido a la voluntad del Señor Jesucristo a través de su palabra. Así se establece el reino de Dios en nuestra vida. Este hombre duerme y se levanta y pasa un tiempo. Pensamos que porque ha transcurrido un tiempo y no vemos la obra, Dios no está obrando. Así que es importante preguntarnos cómo Dios está obrando ahora. Y sabemos que Dios está obrando en medio nuestro, y Dios está obrando en este tiempo a través de sus hijos, a través de sus ministros, a través de los que Él llamó para ser los benditos de su nombre. Versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Así que lo que estaba en lo oculto pronto se manifestará, ¿sí? Será evidente y crecerá, ¿sí? Crecerá esa pequeña semilla. Lo oculto se hace visible.
Perdón, un poquito de comerciales. Así que como la semilla crece y tiene vida en sí misma, así la palabra de Dios esconde un gran poder, porque luego se multiplica. Dios se manifiesta en gran manera. Usted siembra un grano de maíz y usted recibe una mata de 2 metros con unas 10 mazorcas y cada una tiene por lo menos 200 o 300 granos de una sola semilla. Así que esa semilla tiene un gran poder oculto, pero es un gran poder que se ha de manifestar. Así que Jesucristo, nuestro Señor, fue manifestado así como esa semilla. ¿Quién iba a pensar que de ese pequeño grano, de ese mensaje del reino, se iba a consumar en la cruz del Calvario la justificación, la redención, el perdón de los pecados de millones de hombres y mujeres a través de la historia de la humanidad, y que este hombre se constituiría en el juez de todas las naciones? Pero aquí el granjero dice: porque de lo suyo lleva fruto. La tierra primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esto es una invitación al sembrador a que confíe. Jesús le está diciendo a sus discípulos: aunque ustedes sean pocos, pero ustedes deben de confiar en la semilla, confiar en la palabra que es predicada, que es anunciada. Es un acto de confianza porque no tiene el control de lo que está ocurriendo, pero debe confiar en que la palabra de Dios tiene un gran poder en cada uno de nosotros. Es lo mismo cuando predicamos el evangelio. Tal vez en el momento no vemos el resultado, la persona de pronto no lo recibe en ese momento, pero la palabra queda sembrada. Esa palabra crece porque tiene un propósito por el cual Dios la envía. Y si no es recibida y es rechazada, también tiene un propósito, como nos dijo el hermano Jacobi la semana pasada. El hecho de que ellos no entendieran y no vieran el mensaje, esto era un sinónimo del juicio, porque para el día del juicio será evidente que ellos, teniendo a Jesucristo, pudieron ver los milagros y no creyeron teniéndolo tan cerca. El día del juicio morderán sus dientes al ver que teniendo la oportunidad y teniendo el mensaje no lo creyeron. Entonces, cuando predicamos también esa misma palabra, que puede ser como el sol que derrite el hielo, puede ser también como aquello que endurece el barro. Cuando se rechaza la palabra, el corazón se endurece. Así que este granjero puede esperar confiadamente. Nosotros, como los que llevamos la luz, debemos confiar en el poder del mensaje. Muchas veces hoy en día el problema es que tenemos grandes templos y tenemos dinero y pensamos que eso es lo que va a hacer grande el progreso del evangelio, pero no necesariamente es así, y no hay nada de malo en poder tener recursos económicos, pero lo que realmente traerá un cambio sustancial en las vidas, hombres y mujeres que oyen el evangelio, es eso: la palabra de Dios es la que transformará, cambiará y conmoverá cualquier comunidad. Más allá de toda la mercadotecnia que nosotros podamos implementar para llevar a cabo esto, la palabra es la que tiene poder transformador en las vidas y en los corazones donde ella es sembrada. Así que somos invitados entonces por Jesús. Los discípulos estaban siendo invitados, nosotros también estamos siendo invitados a confiar en la palabra de Dios y ver cómo ella es manifiesta. Así como Él sembró la semilla, luego se manifestó esa gran planta, nosotros también estamos invitados a eso, a confiar y a ver cómo se manifiesta el poder de la palabra. Es una invitación hermosa a confiar en Dios y ver esa manifestación de la obra de la palabra. Estamos confiando nosotros ahora
en Dios, en la obra de Dios, en la voluntad de Dios que se ejerce en hombres y mujeres que se someten voluntariamente a Dios? ¿O estamos confiando en nuestra propia capacidad y en nuestra propia habilidad? Pensemos en la audiencia a la que estaba escrita esta parábola. La audiencia del Imperio Romano, los primeros cristianos en el año 64 estaban a la expectativa de una gran persecución o ya la estaban viviendo. Un grupo de hombres y mujeres que no eran muchos, frágiles, débiles, se enfrentarían contra la maquinaria del Imperio Romano y tenían que predicar una verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Que ese Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y que este Jesús había muerto, algo que de pronto para los romanos podría ser insignificante o pequeño, ¿sí? Pero ellos debían confiar en la semilla, igual que nosotros ahora. Ella dará su fruto como ella dio su fruto, porque por causa de su predicación y su testimonio podemos estar seguros de que somos miles de millones que estaremos, como dice en Apocalipsis, dando gloria y honra al Cordero, el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros, ¿sí? Este Jesús ahora es el juez de todos los hombres. Así que veamos ahora cómo lo que está escondido tiene poder y ahora cómo lo pequeño se hace grande. Tenemos la parábola, la tercera parábola de la semilla de mostaza. Y decía Jesús también, o sea que una vez más continúa con lo que viene diciendo, lo enlaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí el énfasis está ¿en dónde? En la pequeñez de la semilla. La semilla pequeña, sembrada, tiene algo extraordinario. Es el mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Asimismo, la muerte de Cristo parecía insignificante para los romanos. Toda esa gloria del mundo, toda esa gloria de los imperios. Alguien podría decir: ¿cómo es posible que la muerte de este hombre puede limpiar los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones hasta el día de hoy? ¿Por qué? Porque no importa cuánta gloria tenga este mundo y cuántos grandes hombres crean tener, Jesucristo es más grande y pesa más que todos ellos si los ponemos en una balanza. Fue Dios hecho carne quien se entregó por nosotros, y fue la bendita sangre de Jesucristo la única que puede limpiarnos del pecado, y es suficiente no solo para limpiar los pecados tuyos y míos de esta generación, sino de todas las generaciones y de toda la humanidad que ha existido hasta el día de hoy. Si aún todos se arrepintieran, la sangre y el sacrificio de Cristo es suficiente y abundante para perdonar los pecados a toda la humanidad. Él pesa más que toda la gloria que los hombres. Y esa pequeña semilla, esa pequeña insignificante manifestación de Dios aparente, escondía un poder extraordinario. ¿Quién iba a pensar que ese niño, ese Jesús, porque Jesús, Dios, podía haber aparecido de cualquier manera, pero se manifestó de la forma más frágil? Él escogió una familia y María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y este pequeño niño vendría a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ante su nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra.
Su muerte es la que trae redención y perdón de nuestros pecados. Así que eso es como una paradoja, que algo pequeño esconda algo extraordinario. Y esas naciones han venido y vendrán a postrarse delante del Señor. En ese pesebre estaba Dios hecho hombre, y en lo oculto y en lo pequeño, así llegaría el dominio a todas las naciones. Jesucristo fue mal interpretado por los fariseos. Creían que era un brujo o que era alguien que tenía demonio o que por Belcebú echaba fuera los demonios. La familia también no lo comprendió. Pero ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Versículo 7 del capítulo 1. Versículo 7 del capítulo 1. Dice: "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él, sí, amén". Versículo 8: "Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir". Esa fe que ha sido puesta en nuestros corazones por la palabra y el evangelio de Jesucristo nos llevará a reinar con gloria juntamente con Jesucristo. Los mansos, los humildes, heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. Ahí estaba la gloria, en eso que parecía pequeño o insignificante, y en ese mensaje poderoso que habrían de llevar los apóstoles estaba la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, la iglesia también parecía insignificante. ¿Cómo podría la iglesia cambiar el mundo? ¿Cómo puede hoy actualmente la iglesia impartir? Tiene el mensaje poderoso del evangelio. Esa es la mejor forma de impactar el mundo, a través del mensaje. Así que vamos a ver los versículos 33 y 34 y podemos ver cómo, así como empezó el mensaje, así termina el mensaje. Esa pequeña semilla crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y nosotros también estamos morando bajo la sombra de ese mensaje del reino, representado en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque al fin de cuentas todo esto apunta a la persona de Jesús. El versículo 33, para finalizar, dice: "Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo". Jesús seguía enseñando a través de todas estas parábolas. Les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Así que podemos ver que esa luz es un mensaje, que ese mensaje nos ha sido dado a nosotros, que conforme podamos oír se nos va a añadir más si tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, si amamos la palabra de Dios. Y a través de sus parábolas Él les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Cuánto tú entiendes el privilegio de ser alguien en particular a quien Cristo le ha revelado el mensaje más poderoso, el mensaje que viene del cielo, que no es filosofía humana? ¿Cuánto tú atesoras esa verdad? Que tú sabes que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios hecho hombre, y que este mensaje trae la salvación y la restauración de una persona o de una comunidad o de una nación. ¿Cuánto tú entiendes que particularmente el Señor te ha declarado su palabra? ¿Cómo esa palabra está trabajando actualmente en tu corazón? ¿Cómo está cambiando tu manera de pensar y tu actitud hacia tu responsabilidad como mensajero de la palabra de Dios? ¿Y cómo puedes ver a ese pequeño grano de mostaza manifestado en tu vida, cómo ha venido a cobijarse tu vida y tu familia
debajo de ese gran árbol. Así que, ¿cuántas personas no están necesitando también reposar bajo la sombra de ese gran árbol? Y tú, y nadie más que tú, eres el que Jesús ha escogido y ha llamado para ser quien predique en su nombre y lleve la palabra de Dios. ¿Cómo estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Cómo ella está transformando nuestra vida? Así que vamos a darle gracias a Dios, porque Él nos ha hablado de una forma particular a través del Evangelio de Cristo. Nos ha dicho que tenemos vida eterna, que han sido perdonados todos nuestros pecados por su gracia y su misericordia, y que tenemos el privilegio de ser embajadores en su nombre y de llevar la palabra. Demos gracias a Dios.